Teresa Rivas, que nos va a contar un resumen de su tesis titulada Riesgos de trastornos de conducta alimentaria en la composición corporal y gasto energético en chicas adolescentes de la Comunidad de Madrid. Cuando quieras. Se caracterizan por alteraciones graves de los hábitos alimentarios, los más conocidos anorexia y bulimia, y otros trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Todos los trastornos, en todos existe una alteración de la percepción de la forma y de la composición corporal que tiene la persona. ¿Por qué en chicas y adolescentes de la Comunidad de Madrid? Pues si veis aquí en esta imagen, es del boletín epidemiológico de la Comunidad de Madrid, vemos los ingresos por trastornos en la Comunidad Autónoma de Madrid en el 2010. ¿Qué es lo que vemos? Pues la mayoría, siempre, el 90% son mujeres, y en edades comprendidas entre 15 y 24 años, incluso la anorexia empieza sobre los 13 años. ¿Cuál es la hipótesis de esta tesis? Que no existe relación entre el riesgo de padecer trastornos de la conducta alimentaria con la morfología corporal, la actividad física, el gasto energético, la imagen corporal y la alimentación. Para comprobar esa hipótesis, lo que hicimos fue nos planteamos unos objetivos. Primero, en nuestra muestra de chicas adolescentes, determinamos sus medidas antropométricas y estimamos con esos valores la composición corporal. También calculamos el gasto energético y su nivel de actividad física, la percepción que ellas tienen de su propia imagen corporal, la prevalencia de riesgo de padecer, no medio trastornos, solo riesgo de tener trastornos de la conducta alimentaria, y luego la relación entre todas las variables, gasto energético, actividad física, la composición corporal y el riesgo. Y a su vez también queríamos averiguar la frecuencia de consumo de los diferentes alimentos. ¿Qué alimentación siguen las adolescentes? ¿Qué metodología utilizamos? El estudio es un estudio descriptivo transversal. Lo que hicimos fue buscar centros escolares de la Comunidad de Madrid, y la muestra al final conseguimos que fuese de 243 chicas entre los 13 y los 19 años, tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller. ¿Qué variables tenemos? Pues primero unas antropométricas primarias, pues las medí: talla, peso, pliegue subbicipital, cicipital en el brazo, subescapular, suprailíaco, la pierna medial. Luego medimos el diámetro del húmero y del fémur y los perímetros de cintura cadera de la pierna y el brazo en extensión y contracción. Las variables secundarias las obtenemos a partir de las primarias: el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa corporal y el somatotipo. A su vez, pues teníamos variables sociodemográficas, su edad, su fecha de menarquia, y otras como el gasto energético o el riesgo de padecer los trastornos de la conducta alimentaria. Además, pasamos una encuesta de frecuencia de consumo de alimentos, un cuestionario sobre la actividad física que tienen y uno sobre su imagen corporal. A su vez utilizamos la técnica del somatotipo. Es una técnica creada por Sheldon y luego modificada por Kitty Carter para cuantificar la forma y la composición corporal mediante tres números. El primero corresponde a la adiposidad, la grasa que tenemos en el cuerpo; el segundo a los huesos y a los músculos, nuestro desarrollo musculoesquelético; y el tercero corresponde a la linealidad del cuerpo, la superficie corporal, la piel. Quería enseñaros, este es el test que les pasamos, un trocito del test de actividad física. Es un test para adolescentes entre 14 y 19 años y con una escala Likert de 1 a 5 puntos, y mide su actividad física en la última semana. A su vez, para evaluar el gasto energético utilicé un acelerómetro, un Caltrac, concretamente este, le compré en Amazon y bueno, era lo más sencillito para aplicarles. El test de imagen corporal que les pasé, este test inicialmente se creó por este investigador de Dentasing, pero estaba creado para evaluar el atractivo corporal femenino, las curvas. Y nosotros estas imágenes lo utilizamos para ver qué imagen corporal tenían las chicas de su propio cuerpo. Nosotros ya teníamos, mediante la antropometría, su imagen real, y lo comparamos con cómo se veían ellas en estas imágenes. A su vez, para evaluar el riesgo de trastorno, utilicé el test elaborado por Garner y Finkel. Hay dos versiones, el I40 y el EAT26. Utilicé el EAT40, me parecía un poquito más completo. Y bueno, se les administró y lo mismo.
Son 40 preguntas y se evalúa la puntuación que tenga. El test de alimentación que utilizamos era un cuestionario elaborado por nosotros, elaboración propia, para ver cómo era su alimentación. Principales resultados. Luego veremos más en conclusión, pero para ser un poquito condensar, lo primero que hicimos fue, para clasificar su forma corporal, lo hicimos a través del índice de masa corporal, pero nos encontramos que hay diferentes criterios. Entonces, en lugar de utilizar solo uno, que era el criterio de Kohler-et-al, pues introduje dos más para ver si tenía variaciones, y efectivamente nos encontrábamos, a la hora de clasificar en las categorías de peso, nos encontrábamos, como veis aquí, variaciones con las distintas referencias. Entonces, bueno, era muy interesante porque entonces, si no aplicábamos los distintos criterios, podía perder chicas que eran obesas, chicas que eran con sobrepeso y no nos interesaba. Veis aquí, fijaros, con las referencias nacionales tengo muchas más obesas que utilizando las referencias que inicialmente yo pensé. Entonces, bueno, fue muy interesante ver la comparación. Lo más importante aquí, si veis, el resultado del test de riesgo de trastornos, que era lo que nosotros estábamos midiendo. ¿Qué nos pasó? Pues lo mismo. En el artículo original, el punto de corte que establecen los autores es 30. Entonces, con ese punto de corte, si veis, yo me encuentro solo con un 8% de chicas que están en riesgo. Posteriores estudios establecían puntos de corte, me encontré artículos en 23, en 21, en 22, en 20. ¿Qué hicimos? Pues en un principio solo vimos las chicas que tenían más de 30, pero no encontrábamos relación. En el momento que introdujimos qué pasaba con las chicas que tenían puntuación entre 20 y 30, sorpresa. Todo se relacionaba, encontrábamos conclusiones y encima me sube la muestra a un 26% de las chicas, que además es mucho más real, porque como las conoces, las ves y demás, pues sabes que muchas están tonteando aunque su puntuación no sea de 30. Entonces fue muy importante. Evaluamos la actividad física mediante el test que habéis visto, el PAQ, y nos dimos cuenta que un 13% de las chicas no hacen prácticamente nada. Y llegamos a un 43% que poquísimo deporte, o sea, abandonan, llegan a la adolescencia y nos olvidamos por completo del deporte. Hay menos horas de gimnasia lectivas, pues se nota muchísimo. Y luego, para valorar el gasto energético, pues aquí tenéis el gasto energético, el histograma, mediante el acelerómetro. El acelerómetro lo llevaron un día, pues por problemas, lo ideal en una investigación son 3 días, pero bueno, por problemas de organización y de tiempo, pues no pudo ponerse 3 días. Además, uno de ellos es el fin de semana. Los chicos el fin de semana no te van a ir a entregar un acelerómetro ni de broma. El test de imagen corporal, pues lo que nos interesó nada más, muy importante ver, si veis aquí, tengo un color rojo y aquí el color naranja corresponde a aquellas chicas que tenían diferencias entre cuál era su imagen real y qué pensaban ellas de su cuerpo. Entonces era lo que nos interesó analizar. Y sobre todo luego analizamos de estas chicas que tenían una distorsión de su imagen, cuáles además tenían una puntuación superior en el test de trastornos, que son las chicas que probablemente pues andan con riesgo. El test de alimentación realizamos dos cosas. Por una parte, un diagrama de sectores para ver cuál era la frecuencia de los alimentos más consumidos, que es el que veis aquí, y por otra parte hicimos un análisis de componentes principales para ver si encontrábamos patrones de alimentación. Encontramos 5 bastante bien definidos y encima se correspondían con otros estudios anteriores hechos. Y curiosamente el patrón primero es el de bollería, dulces y refrescos, el segundo era el de lácteos y el más importante, y el tercero era en frecuencia de consumo. En frecuencia de consumo luego veréis en resultados que el segundo era el lácteos y el tercero es el de frutas y verduras, que era un patrón un poquito más saludable. Conclusiones. Respecto a la muestra, la clasificación por categorías de peso en el criterio utilizado, vimos eso, que era muy importante. Luego las chicas piensan que son más altas y más delgadas de lo que son, y sobre todo vimos, eso nos pasa a todos, pero lo que vimos es que ellas conocen muy bien su peso y su estatura no. ¿Por qué? Pues me sorprendió un montón. La mayoría de las chicas, y es verdad, y lo digo mayoría, se pesan habitualmente. Incluso me encuentro con chicas que se miden para ver si han adelgazado de cadera, para ver, y curiosamente no tienen trastornos, pero hay una costumbre de pesarse espectacular, están obsesionadas. Luego las chicas que yo las he clasificado como obesas, subestiman su peso, ellas se ven más delgadas,
Y luego, cuando clasifico en función del somatotipo de la técnica de Ziegler-Carter, pues corresponde con todos los estudios poblacionales. Es decir, nuestras chicas son como todas, no hay variación. Respecto a la actividad física y el gasto energético, las chicas con más peso gastan más energía, se confirmaba. Las que se reportan como sobrepeso, ellas se ven pues, gorditas, presentan también mayor gasto energético, y lo que se confirmaba, que la actividad, hay un montón de artículos que confirman que la actividad física disminuye con ello. Y lo hemos visto. Respecto a los trastornos de la conducta alimentaria, pues lo que os conté antes, un 8% de riesgo si el punto de corte es 30, pero me llega a un 26% si el punto de corte me disminuye a 20. La utilización del punto de corte menor pues me permite clasificar muchísimo mejor, y además sí que obtengo relaciones con todas las demás variables, y además muy buenas. No existe ninguna relación con la edad, independientemente los trastornos surgen entre ese grupo de edad, pero no hay ninguna relación. Y las chicas que tienen más riesgo, esto sí que es importante, y además lo vi en un trabajo previo a esta tesis, pues realicé un trabajo previo más cortito en mi máster, como proyecto fin de máster, y lo mismo otra vez, a mayor índice de masa corporal y mayor porcentaje de grasa corporal, pues hay más riesgo, y sin embargo también valoramos el índice cintura-cadera para ver si tenía algo que ver, y no encontramos ninguna relación. A su vez, respecto al somatotipo, los componentes endomorfo y mesomorfo, es decir, los correspondientes a la grasa y el desarrollo musculoesquelético, aumentan con el riesgo, y mientras que el ectomorfo, la linealidad disminuye, correspondiendo a lo anterior. No hay asociación entre el trastorno y el gasto energético, ninguna, no encuentro ninguna relación. Y luego las chicas con imagen de sobrepeso, pues era la conclusión, a mayor imagen tuya de sobrepeso, mayor riesgo. Respecto a la imagen también lo comparamos todo, lo mismo que hemos visto. Las chicas que reportan, no que ellas lo tengan, sino que ellas reportan que tienen sobrepeso, tienen mayor porcentaje de grasa corporal que las que reportan normopeso, y a su vez esta es mayor que las que dicen que son bajo peso. Es decir, nos hemos encontrado que la grasa corporal es un predictor estupendo de la imagen que tienen ellas de ellas mismas. O sea, se corresponde a mayor grado de porcentaje de grasa corporal, te ves más gordita. Y a su vez aquí nos pasaba lo mismo, pues los índices respecto al somatotipo, los índices endomorfo y ectomorfo aumentan al aumentar la imagen que tienen de ellas mismas, y el ectomorfo disminuye. Respecto a la alimentación, hemos encontrado los patrones bien definidos, y además nos coincidían con distintos patrones encontrados en otras investigaciones, que fue muy bonito ver eso. El más consumido que hemos visto, el de dulce, refrescos y bollería, y es cierto. Seguimos con los lácteos y luego pues un patrón más saludable. No he encontrado relación con las demás variables. La alimentación, al relacionarlo con las demás variables, no hemos encontrado nada. Futuras líneas de investigación que nos hemos encontrado. Importante extenderlo a la población masculina. ¿Por qué? Porque los chicos ya empiezan a hacer tonterías, empiezan a ir al gimnasio, empiezan a comer más proteína, oyen tiros, hablan entre ellos y quieren tener todo, la tableta de chocolate y el musculito. Y entonces pues ya empezamos a tener trastornos entre la población masculina, que era muy raro. Importantísimo extender el uso del acelerómetro a 3 días para valorar bien su gasto energético, porque sí había gente que le hacía muchísima ilusión en el acelerómetro, y ese día se ponían a hacer más deporte para ver qué gastaban haciendo deporte. Y eso no me vale. Pero claro, todos queremos saber que voy al gimnasio, cuánto voy a gastar. Luego, en el análisis de la alimentación sería muy interesante incluir el tamaño de las porciones para otras investigaciones, y luego, por supuesto, incluir otros factores psicológicos como su autoestima y su insatisfacción corporal, que sería muy interesante evaluarlo para ver qué relación tiene con el riesgo de los trastornos. ¿Qué problemas me he encontrado? Aquí os he puesto problemas y soluciones para verlo. El primero, como siempre, dependiendo de cómo lo hagas, el tiempo de dedicación. Si estás trabajando, tienes hijos, que es mi caso, pues es complicado. Lo ideal, pues acabas la carrera y haces tu tesis, pero no suele ser lo que ocurre. ¿Cómo? Pues la gestión óptima del tiempo, te tienes que organizar. No hay más, porque si no, pues no la entregas, no la defiendes y no haces nada. Siguiente problema, pues me encontré que quería determinados artículos y no los encontraba, que no podía. ¿Cómo lo solucioné? Pues bueno, mi marido es investigador, se mueve en una comunidad de investigadores, así que fulanito está en el CER, fulanito está en el MIT, que me baje los artículos, que tiene acceso a todas las revistas, así lo hice. Y me los pasaban otras universidades, y luego pues en internet, Google Scholar, pues vas buscando y al final consigues lo que quieres. Ya es lo ideal. Tamaño de la muestra, encontrar centros.
Al estar trabajando buscaba los centros al lado de mi trabajo para ir de 8 a 10 y luego incorporarme al trabajo. ¿Qué pasaba? Pues dos cosas que ocurrían. Uno, la dirección, en unos casos me encontraba entusiasmados, los directores, y en otros directamente, al oír la palabra trastornos, se echaban para atrás y no querían. Cuando pasaba por consejo escolar, pues lo mismo pasaba. Padres y profesores, muchos decían, ojito, no nos metamos ahí. Entonces he tenido gente muy entusiasmada que directamente han dicho que sí, y estoy hiper agradecida, y centros que no han querido. Porque les parecía un tema, pues yo que sé, la falta de conocimiento, porque todo lo que sea conocer cómo están tus hijos y tus alumnos, pues a mí me parece estupendo. ¿Qué hice? Pues llevarles un dossier a todos los centros antes, cuando me presentaba a la dirección, con el trabajo previo que yo había obtenido en el máster, todo lo que iba a hacer, pues para que vieran en qué iba a consistir el trabajo. Lo recibían muy bien. Y bueno, hasta aquí ha sido el breve resumen de mi tesis. Si tenéis alguna pregunta.